En un mundo donde prácticamente todo pasa por una pantalla, la identidad digital se ha convertido en uno de los bienes más valiosos que tenemos y también en uno de los más vulnerables. El aumento de fraudes, suplantaciones y robos de información demuestra que no basta con estar conectados, es necesario aprender a protegerse. Cuidar tu identidad digital significa resguardar tus datos personales, tus cuentas, tus accesos y toda la información que sin darte cuenta contribuye a tu vida online. Hoy los estafadores utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, desde mensajes falsos que imitan instituciones hasta enlaces engañosos que buscan robar contraseñas. Todo apunta en un objetivo: obtener datos para cometer fraudes bancarios, crear perfiles falsos o acceder a servicios en tu nombre. Por eso la prevención se vuelve indispensable. Revisar la autenticidad de correos y mensajes, activar la verificación de 2 pasos y mantener actualizado tu dispositivo con acciones simples pero extremadamente efectivas para evitar un ataque. Además, es importante reflexionar sobre la cantidad de información que compartimos. Detalles como tu ubicación, tus rutinas o datos de tus documentos pueden convertirse en vulnerabilidad si llegan a manos equivocadas. Una buena práctica es limitar lo que publicas, ajustar la privacidad de tus redes y utilizar contraseñas robustas que puedan adivinarse con facilidad. Proteger tu identidad digital es proteger tu tranquilidad. En una época donde cada clic deja una huella, la seguridad no es solo una opción, es una responsabilidad personal para mantener tus datos y tu vida fuera del alcance del fraude. Ya estoy aquí yo con más dudas, miren, con este tema que es súper importante, cómo proteger nuestra identidad digital en tiempos de fraude. Definitivamente lo hemos estado viendo muchísimo y si a usted no la ha pasado, pues gracias a Dios también debemos de agradecer por eso, pero no estamos exentos a que nos vaya a pasar y por eso tenemos que proteger muy bien nuestra identidad. Les quiero presentar a Benjamín Carpio, él viene de parte de ESET, El Salvador. Y bueno, con él vamos a abordar un poco este tema para saber mejor cómo nosotros podemos proteger nuestra identidad y conocer cómo trabaja todo este mundo digital, ¿verdad? Así que bienvenido, Benjamín. Bueno, muchas gracias, Pamela. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Pues bien, vamos a hablar de identidad. Sí. Cuéntenos un poquito también de cómo es nuestra identidad digital. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de identidad, pero nuestra identidad digital? Bueno, cuando hablamos propiamente del concepto de identidad, estamos hablando de lo que como persona nos representa, ¿verdad? Claro. Nuestros datos, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico. O sea, todo lo que se maneja de forma, o manejaba de forma física, hoy lo vemos de manera en las plataformas, o bien, como hemos dicho, digital. Estamos propiamente de que redes sociales se convierte prácticamente en nuestra primera cara. Existen diferentes tipos de redes sociales, nuestros correos electrónicos, donde estudiamos. Entonces, todas estas entidades y empresas que manejan nuestra información y lo que nosotros proporcionamos se convierte en nuestra identidad digital. Prácticamente nuestro ser, donde, cómo nos llamamos, nuestro comportamiento, dónde vivimos, cuál es nuestro comportamiento, inclusive a la hora de hacer compras, gustos, etcétera, etcétera. Claro, y es que a veces también compartimos nuestra información, por ejemplo, contraseñas, que también tienen estas diferentes plataformas, o a veces plataformas que ni siquiera son seguras, y también colocamos la misma contraseña que en otro lado, que sí es realmente importante para nosotros, ¿verdad? Todo eso forma parte de nuestra identidad. Eso forma parte de nuestra identidad, sin embargo, ya entramos en un concepto que se llama higiene o cultura digital, que vamos a escuchar en estas épocas. O sea, cómo nosotros nos protegemos o cómo protegemos nuestra información. Ahora le decía yo a Benjamín, que no sabe ChatGPT, le dije yo, de todos nosotros, porque más de algo le hemos compartido, porque más de alguna pregunta hemos hecho, que si te ha dolido algo del cuerpo le has puesto, pero ahí mismo le agregaste de que tenés tantos años y verdad y más información. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esto? Y realmente estas aplicaciones no guardan nuestra identidad, o yo le hacía la pregunta a Benjamín, estas aplicaciones tienen el derecho de compartirlo con alguien más. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando hablamos de plataformas propiamente, ¿verdad? Existen varias. Creo que uno de los puntos que como seres humanos deberíamos de llevar a
a la práctica es leer los acuerdos que nos proporcionan las plataformas, redes sociales, inclusive modelos de inteligencia artificial, que es un tema que vamos a escuchar los próximos meses y años, ¿verdad? Por cómo ha venido revolucionando. Creo que en la medida que nosotros compartamos la información de forma general, creo que también nos estamos cuidando. O sea, aquí lo que se vuelve sensible es de algo bien puntual, ¿verdad? Un documento de identidad, una contraseña que, bueno, no deberíamos de estarla compartiendo, ¿verdad? Con nadie. Es como darle la llave de la casa a un extraño, ¿verdad? Entonces no estamos poniendo resistencia o no estamos protegiendo nuestros bienes o lo que más nos importa, por decirlo así. Entonces, primero, una práctica a nivel de cultura, o sea, si vamos a hacer consultas a estos niveles, que sean cuestiones generales, ¿verdad? Y siempre estar documentados de las fuentes de las plataformas donde estamos, si son abiertas, si son privadas, qué tipo de información van a compartir, porque también, como hemos visto los últimos años, ya el tema de la protección de datos se ha vuelto muy sensible, ¿verdad? Tanto que ya existen leyes en varios países que están enfocadas a protegerlos, e inclusive ya a nivel de ciberdelitos. Entonces va a depender mucho de cómo nosotros manejemos la información y asimismo ya la empresa con la que nosotros compartamos la información, cómo la va a tratar, ¿verdad? Cómo la va a manejar. Entonces son dos actores que cuando nosotros vemos, esto es más de cooperación, porque no solo, si bien las empresas cuando hablamos de identidad o de protección de datos, están en la responsabilidad de dar los recursos para protegerlos, también nosotros estamos en la obligación de cuidarlos como tal, ¿verdad? Entonces es algo que es más compartido. ¿Hasta dónde sé que es seguro poder compartir, Benjamín? ¿Y en qué plataformas es, digamos, bueno o necesario que compartas? Porque hay unas que definitivamente no puedes utilizarlas si tú no compartís más de algo. Bueno, cuando hablamos de plataformas, como mencionábamos, primero irnos a las fuentes. O sea, eso va a ser clave, ¿verdad? Es una fuente de reputación. A veces también hay hasta reseñas donde podemos inclusive dar lectura de la experiencia, qué tipo de información solicito. O sea, realmente la recomendación de primera línea, si es algo de fuente abierta, no compartir información personal, absolutamente nada, solo temas generales. Cuando también estamos nosotros tratando con redes sociales, que es lo más común, nosotros ingresamos al sitio oficial. Creo que ahorita, a la coyuntura, en la época en que estamos, lo que ocurre es que los ciberdelincuentes saben que hay una época donde inclusive hoy casualmente Black Friday, después viene Cyber Monday, y ahí es cuando comenzamos a recibir una gran cantidad de mensajes a través de correos electrónicos. Y a través de diferentes plataformas y estadísticos, más del 91% de temas de fraude o de suplantación de identidad viene por correo electrónico. Y aquí es cuando ya volvemos al tema de la cultura, porque tenemos que estar atentos, primero, del origen del correo y qué tipo de información nos está solicitando. Entonces ahí tenemos que comenzar a poner esos candaditos, ¿verdad? Es un sitio oficial, vamos a ver el dominio, es raro y es más. Hoy se hacen campañas e inclusive vemos en bancos y en ciertas comercializadoras donde dicen no compartamos información personal, no la vamos a pedir. Y ahí es donde son las primeras señales de alerta, que pidan información personal, contraseñas o inclusive pines de tarjetas de crédito, porque también es lo que buscan, ¿verdad? Claro. Tener acceso a cuentas para poder extraer todos los bienes. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Benjamín, que debemos de tomar en cuenta para proteger nuestra identidad digital? Porque según nosotros lo estamos escuchando, depende de la plataforma todo lo que te va a sugerir. Pero claramente eso último que usted mencionaba, esto ninguna, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones para que nosotros protejamos bien nuestra identidad de probablemente errores que muchos cometen? Por ejemplo, tal vez colocar la misma contraseña en todas partes o tal vez no se debe de colocar el mismo correo electrónico. No sé, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, cuando hablamos de protegernos, creo que hay que utilizar todo lo que las empresas ponen a disposición. Vemos en redes sociales, vemos en banca donde podemos activar sistemas biométricos, o sea, no solo es una contraseña que
ya nos habilita acceder a esa plataforma, sino que un múltiple factor de autenticación, un token, una huella digital, un escaneo facial, que lo haga más difícil el ciberdelincuente. Una muy buena práctica, pero que también existen herramientas que de nuevo hay que ver las fuentes oficiales, porque hemos visto inclusive como algo tan sencillo, y voy a hacer así como un par de casos, cuando nosotros descargamos aplicaciones, por ejemplo, para escanear QRs o para lectores PDF, no nos fijamos en las reseñas o las fuentes. Digamos que esto es lo más común, pero puede existir diferentes escenarios. Al estar en este tipo de escenarios, nosotros mismos estamos instalando por voluntad propia este tipo de amenazas, porque existe tanto los troyanos, que en este escenario nosotros somos los que instalamos la aplicación, y la aplicación lo que hace es recolectar toda la información que nosotros podemos estar tecleando, accesos a cuentas de correo, acceso a redes sociales, acceso a banca, y la está distribuyendo. Ahora bien, el ciberatacante va a hacer con esta información, ya sea ponerla en la dark web o hacer uso de ella. Partiendo de eso, primero, de nuevo, ver la reputación de las aplicaciones antes de descargarla en nuestro celular o en la computadora, porque hay que considerar de nuevo también los celulares. Luego lo otro, a nivel de cultura, es eso, de estar rotando la contraseña. O sea, que no sea la misma, que sea difícil. Hoy existen también aplicaciones y de nuevo ver la reputación de esta aplicación como tal. Bueno, por eso lo hacen los bancos, ¿verdad? Los bancos, yo me he fijado que pues, como cada ciertos meses, 3 creo, que ya los bancos te exigen modificar la contraseña también. Es más, ya creo que no lo dejan tan aleatorio. Le dicen, mira, ya tiene que cambiarla, ¿verdad? Porque es lo mismo, tiene que ser una cultura y que no sea la misma en todos lados. O sea, es como tener una llave maestra y el que la encuentre va a poder acceder a cualquier lado. Claro. Entonces, en este ejercicio, a nivel de cultura digital, lo que hablamos anteriormente, ver las fuentes, ver el correo electrónico, generalmente también vienen con un sentido de urgencia. Hoy han madurado el tipo de ataques, antes tenían errores ortográficos, eran texto plano, hoy pareciera que fuera la misma entidad, pero no hay sentido de urgencia, no piden información personal, no piden contraseñas, no se piden pines. Sí. Entonces, si de repente se nos olvida ver la fuente, si nos piden información de más, primero hagamos doble check. También otra de las cosas, cuando hablamos de descargar troyanos, es muy importante tener una solución anti-malware en el dispositivo, que por lo menos nos dé esa advertencia si de repente no vemos las señales como personas. Y de nuevo, que sea una fuente de reputación, porque también al estar con una compañía que tiene buena reputación, hemos visto y las empresas están obligadas a tener sus controles para proteger nuestros datos. Partiendo de esos dos puntos o de esos dos pilares, podemos ir como caminando siempre con precaución, pero ya con esas señales que nos van a garantizar la protección de nuestra información. Ok, perfecto. La verdad que es un tema bastante delicado del cual seguimos aprendiendo constantemente, ¿verdad? Porque hoy el mundo de la inteligencia artificial, la tecnología, aplicaciones, el internet cada vez evoluciona muchísimo más y pone a nuestra disposición hacer tareas más fáciles, pero esto siempre va a exigir que nosotros coloquemos información nuestra, ¿verdad? Entonces nuestra tarea va a ser hacerlo bien. Benjamín nos acompaña de parte de ESET. Benjamín, ya para finalizar, ¿cuáles serían sus datos para aquellas personas que desean proteger su identidad o empresas también que desean mantener bien todo esto? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, creo que las han estado compartiendo. Tenemos nuestra red social de ESET del Salvador en LinkedIn, tenemos también ESET Latinoamérica, tenemos diferentes canales como YouTube, tenemos blogs que también están enfocados a concientizar y a educar a la población. Inclusive hoy que viene Black Friday, les recomiendo también y Cyber Monday, que busquen en Academia ESET un curso gratuito que son transacciones en línea. Tenemos un blog también corporativo donde pueden encontrar información sobre ataques, inclusive hubo uno reciente que fue a través de una llamada, o sea, ni siquiera fue un troyano, sino que a través de una llamada lograron acceder o tener un usuario, una contraseña y sacar información de una universidad en otro país. Como les digo, invito a que entren a estas redes sociales, estar informados y bueno, también nos pueden contactar en la información en pantalla, al teléfono 2501-0500 y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Benjamín, y bueno, ahí les quedan en pantalla, como estaba mencionando, toda la información de ESET. Ahí estábamos hablando sobre cómo proteger nuestra identidad en tiempos de fraude. Muchas gracias. Bueno.
Vamos a continuar nosotros así con más de Hola.